El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión. Ataques coordinados del grupo terrorista Hamás dentro del territorio israelí provocaron la muerte de 766 civiles, entre ellos niños, y 373 soldados y policías. Fueron secuestradas 251 personas, de las que 49 permanecen en manos de Hamás y se desconoce si siguen vivas. La respuesta de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza se produjo horas después de la matanza y no ha cesado hasta el día de hoy. Van 720 días de un conflicto que ha dividido al mundo. Para Naciones Unidas se trata de un genocidio, mientras que para organizaciones como Cruz Roja o UNICEF son crímenes de guerra. Según Hamás, han muerto más de 65.000 palestinos y más de 1 millón han sido desplazados. Las imágenes en Gaza solo muestran destrucción. Aquí el gobierno de Yamandu Orsi se pronuncia a favor de la paz y reivindica la postura de los dos estados, de la que Uruguay fue parte redactora en 1947. Pero desde el propio Frente Amplio se le exige al gobierno una postura más firme que condene a Israel, situación que genera un profundo debate interno. El antisemitismo es el prejuicio, discriminación o odio dirigido contra los judíos como grupo religioso, étnico o cultural. La comunidad judía en Uruguay alerta sobre el creciente antisemitismo en la sociedad uruguaya y pone como ejemplo una movilización frente a un colegio de la colectividad. El conflicto parece no tener salida y quedó claro en la reciente Asamblea de Naciones Unidas, donde todos los países expresaron en apoyo o rechazo hacia Israel. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces en vivo por la pantalla de Canal 4, 22:15 y comienza el debate. Hoy les proponemos debatir sobre un tema que tiene sobre la mesa el mundo y quedó de manifiesto esta semana en Naciones Unidas. En la Franja de Gaza hay un desastre humanitario con miles de muertos, miles de heridos y miles de vidas que están destruidas para siempre. La realidad es que es un conflicto muy largo, muy complejo, muy sensible, que genera polarización y fundamentalismo, pero queremos y entendemos que hay que debatirlo. Así que le voy a dar las buenas noches a los invitados, grandes invitados que nos acompañan esta noche para debatir. Tenemos a Robbie Schindler, es presidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Bienvenido. Buenas noches. También a Cristian Mirza, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, es miembro de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, sección Uruguay. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Juan Martín Rodríguez, diputado por Montevideo, es integrante del sector herrerismo del Partido Nacional. Bienvenido. Buenas noches, Viviana. Liliana Brasinskas es activista feminista, comunicadora y actual senadora suplente por el espacio 1001 del Frente Amplio. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Rafael Porsekansky es sociólogo y director de opinión pública y estudios sociales en Opción, pero además tiene formación en identidades étnico-raciales, inmigración y sigue muy de cerca el conflicto. Bienvenido, Rafa. Muy buenas noches, Vivi. Quiero no perder tiempo porque es un tema muy complejo y vasto, así que tenemos mucho para conversar. Les propongo arrancar analizando primero lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿no? Y creo que más allá de lo que cada uno opine, estamos de acuerdo todos en que es un desastre. Ahora, hay un debate instalado y es si es o no un genocidio y si es legítimo lo que hace Israel después de la matanza del 7 de octubre. Robbie, arranco con usted. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que hablar sobre lo que pasa en esa región del mundo es algo muy difícil a lo que yo me he opuesto permanentemente porque yo nací, crecí y viví toda mi vida en un país como Uruguay, pleno de libertades, y yo no sé lo que es de pronto interrumpir este programa porque suena una alarma y nos tenemos que ir a un refugio. Yo no lo viví eso, tú no lo viviste, ninguno de nosotros lo vivió, y quien no haya pasado por eso, es muy difícil tomar una posición clara. Hay que ver la realidad de lo que vive la gente en esa región del mundo y me refiero a los dos lados de la frontera. Dicho esto, no puedo eludir el tema y por eso es que vengo
acá a representar a la colectividad judía y entiendo que lo que pasó el 7 de octubre fue algo que no se veía, por lo menos en el pueblo judío, desde la Segunda Guerra Mundial. Eso, por supuesto, despertó en el gobierno de Israel la necesidad de ir a rescatar a esos, en aquel momento, 251 secuestrados. Hoy hay 48, no sabemos cuántos de ellos con vida. Y toda esa incertidumbre, hablabas de vidas truncadas, por supuesto que sí, de un lado y del otro, y es terrible lo que está pasando, pero podría terminar ya en la medida en que Hamás devuelva a los 48 secuestrados, deponga las armas y se retire. Es tan fácil como eso. Mirza, su opinión. Bueno, no es tan fácil. Vamos a entender este drama palestino. Para mí y para nosotros no es ni guerra ni conflicto, es el drama palestino y hay que ubicarlo en perspectiva histórica. Esto no empieza el 7 de octubre del 2023, empieza décadas atrás, muchas, y tiene 4 claves para explicarlas, para que sepa la teleaudiencia. La clave ideológica, la clave geopolítica, la clave económica y la clave cultural religiosa. Hoy lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Si yo les leyera exactamente lo que define Naciones Unidas como genocidio, no cabe ninguna duda. La evidencia es tan abrumadora. Porque no alcanza con ver la muerte y la destrucción sistemática, planificada, pensada, con el fin de desplazar, aniquilar el pueblo palestino, y no es de ahora. Hay una larga historia de masacres, de desplazamientos, de asesinatos selectivos y no selectivos. Es decir, si no ponemos en perspectiva histórica, no lo vamos a comprender. Rodríguez. Bien, realmente comencemos por lo primero. Por supuesto que observar lo que sucede en otro punto del globo y a la distancia, la perspectiva realmente jamás puede ser como la de estar sufriendo esa realidad. Ahora, es un hecho que esto no comenzó, es verdad, no comenzó el 7 de octubre. El 7 de octubre fue una masacre que los terroristas de Hamás cometieron contra el pueblo israelí. Ahora, desde la perspectiva histórica, esa misma perspectiva histórica que hace referencia a Mirza, hay que preguntarse qué sucedió en Gaza luego que la organización terrorista Hamás toma el poder en el año 2007 y desplaza a la Autoridad Nacional Palestina. Y a partir del 2007, en 2008, en 2009, en 2012, en 2014, en 2021, se dan una serie de episodios donde la organización terrorista Hamás atenta contra el pueblo israelí. Que es un hecho. El 7 de octubre fue tal vez un episodio muy grave, una masacre muy grave, que hoy, lamentablemente, y con esto finalizo esta primera intervención, lamentablemente hay estados, hay países que son cómplices de celebrar que estos, como dice Hamás, son los frutos de esa masacre. Bien, Lilian. Bueno, yo creo que estamos ante un nuevo fracaso de la humanidad y la falta de memoria, ¿no? Tenemos incapacidad absoluta de poder aprender de nuestros propios horrores. Y no comparto de que porque sea lejos el conflicto no nos involucre. Estamos hablando del mismo planeta, estamos hablando de la misma humanidad, estamos hablando del mismo sistema de gobernabilidad mundial que nos dimos después de los horrores del Holocausto, y realmente sorprende que no tengamos unanimidad en relación a que incrementar la violencia en un conflicto va a resolver algo. Y esto me parece que tenemos que explicarlo para todas las partes. Si como humanidad no tenemos la capacidad de encontrar resoluciones a conflictos de la manera que no sea imponer la fuerza del más poderoso, realmente no tenemos mucho destino auspicioso como humanidad. Rafa, y termino esta ronda para seguir. Bueno, creo que tanto como ha dicho Juan Martín como
como Cristian Mirza, el análisis de lo que está pasando hoy necesita una perspectiva histórica, es fundamental. Y en ese sentido hay que decir algunas cosas. Es el más cruento de los capítulos de un conflicto que lleva, por lo menos yo diría, casi 100 años realmente, porque ahí empiezan los primeros enfrentamientos, una vez que, digamos, se consolida el nacionalismo palestino y se enfrenta al sionismo, comienza un enfrentamiento que sigue hasta el día de hoy. Es el capítulo más trágico en muertes, sin duda para el pueblo judío, la peor masacre desde el Holocausto, para el pueblo palestino sin duda la peor masacre porque como mínimo llevamos 65.000 muertes y en cualquiera de las estimaciones esas muertes en la mayoría son civiles. Por lo tanto es una tragedia. Después se vendrá el debate de las responsabilidades. Ahora, ¿por qué subrayo esto de que es un capítulo más? Porque en algún momento mi postura es que esto es imposible de solucionar únicamente con las dos partes y que la comunidad internacional acá juega un rol decisivo. Entre las tres tierras que son parte de este conflicto, de algún modo, que son Gaza, por un lado, Cisjordania, por otro, hoy ocupada militarmente por Israel, en discusión se le llaman algunos territorios ocupados, quienes defienden un poco más la línea de que Israel se quede con esos territorios disputados, y lo que es el Estado de Israel legalmente o internacionalmente, digamos, justificado, legitimado. Entre esas tres tierras pequeñas, que son una pequeña porción de Uruguay, de hecho, para tener una idea de la cantidad, conviven 14 millones de personas. Básicamente 50% y 50% de judíos y árabes, ¿verdad? Palestinos, en este caso, árabes palestinos. No hay solución al conflicto sin intervención de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque en ambas partes hay lo que se llama un maximalismo y un juego de suma cero. No son, por supuesto que el nacionalismo palestino, no todo el nacionalismo palestino quiere quedarse con toda la tierra, ni todo el nacionalismo judío, también llamado sionismo, quiere quedarse con toda la tierra. Pero partes muy importantes sí. Hay una parte muy relevante del nacionalismo palestino que considera al Estado de Israel ilegítimo. A todo Israel, al Israel de la línea verde llamada ilegítimo. Y hay una parte del sionismo que dice esto no le pertenece, no hay nada de esta tierra que le pertenezca a los palestinos. Nos queremos quedar con Gaza y también nos queremos quedar con Cisjordania y los palestinos tendrán que habituarse a vivir sin ser ciudadanos o se tendrán que ir. Entonces, ante esos maximalismos, ante esos proyectos desde el río hasta el mar, que están en los dos nacionalismos, insisto, la única posibilidad es el compromiso, la partición de la tierra. Hay que volver al año 47 o a fórmulas parecidas. La solución de dos estados es la única solución humanitaria que tiene este conflicto. Y para eso la comunidad internacional es decisiva. Bueno, ahí me das pie para plantear lo que quería plantear, que estuvo obviamente sobre la mesa esta semana de la ONU, ¿no? Esto de dos estados para dos pueblos, que en el 48 Uruguay jugó fuerte en ese sentido también. Ahora, hoy, en el 2025, uno se pregunta, eso realmente nunca estuvo a cabalidad, ¿no? Hoy, ¿es viable? ¿Sigue siendo viable eso? Y también, ¿por qué no se logran negociar las condiciones en las que de un lado y del otro acepten, ¿no? Desde Israel el Estado de Palestina y desde Palestina el Estado de Israel. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse para que efectivamente esos dos estados, para esos dos pueblos, se logren? Inmediato alto al fuego para empezar. Ingreso de ayuda humanitaria a la gente que está viviendo en condiciones absolutamente inhumanas. Y realmente después todos los compromisos de todas las partes. Acá el interés obviamente es económico, acá hay otras dimensiones de la discusión que no estamos hablando. Pero acá hay una cantidad de gente que se enriquece inflando el conflicto. Y hoy en Naciones Unidas lo que pasó en esta semana es histórico. A ver, ¿no? ¿por O qué? sea, imagínense en Naciones Unidas que Hitler hubiera entrado a la Asamblea a hablar y justificar lo que está pasando o lo que pasó en el Holocausto. ¿Cómo nos sentiríamos como comunidad internacional en términos de posibilidades de intervenir y resolverlo? Hay límites que no se pueden pasar. Y hay cuestiones que me parece que la Corte Internacional de Justicia lo tiene, ¿no? demandado para que
participe y convoque y dé cuenta por lo que es hoy visible en todas partes, y realmente me parece que Naciones Unidas no debería haber permitido que estuviera en el podio. Mira, quiero ir a algo que dijiste antes, que porque está tan lejos no tenemos que hablar. No fue eso lo que quise decir. Lo que quise decir es que como no sabés lo que es tener que irte de esa silla porque suena una alarma, no estamos en la misma condición que quienes viven allá para entender lo que se está viviendo. Con respecto a Naciones Unidas, no me extrañaría nada que entre Hitler. Sí, las Naciones Unidas hoy es un nido de gente que está, pero señalando mal al único país judío de todos los que están en Naciones Unidas. ¿Cómo me puede extrañar que entre un Hitler? ¿Vos sabías que en los últimos 10 años más del doble de las condenas de Naciones Unidas fueron a un único país, a Israel? Más del doble, 173 contra 82. ¿Sin razón alguna? Bueno, te puedo nombrar una cantidad de países que tienen 0 en 10 años y que han masacrado a sus poblaciones. El número de 65.000 muertos que recién planteó Porsche-Kansky, que no reniego de él y me parece una catástrofe, una vida, es nada comparado con los millones de desplazados y refugiados que hay en muchísimos otros países y nunca escuché a nadie hablar. Ahora, se trata de Israel contra el que sea y es el único conflicto en el que todos inmediatamente son expertos en la materia. Primero, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Sudán, lo que pasa en Somalia, en Etiopía, en Nigeria, en Venezuela. Bien. En Venezuela, 9 millones de personas que no están en el país. Quiero ir ahora a escuchar lo que decía Benjamín Netanyahu hoy en la ONU, que es de lo que estamos hablando también de alguna manera, y las reacciones que hubo en la ONU, varias delegaciones se fueron, pero antes voy con Mirza. Sí, porque hay que clarificar los términos. Claro que en Sudán, en Ruanda han pasado genocidios y la ONU ha intervenido, y claro que se han constituido comisiones de investigación, se han condenado. Sí, claro. Se han condenado por haber matado 8.000 musulmanes en Srebrenica, 8.000, y ahora 65.000. Pero la cuestión central, ¿saben cuál es? Es el sionismo como proyecto colonial, es el último proyecto colonial por asentamiento del siglo XX trasplantado y con continuidad en el siglo XXI, porque así empezó en el siglo XIX con la declaración de Judenstaat por Teodoro Herzl, en donde claramente expone una visión supremacista porque habla de esa zona infestada del Oriente, lo habrás leído seguramente más de una vez, de Judenstaat, y en una famosa carta al duque de Beir, un año antes de Judenstaat, señala que se trata de la civilización occidental como cuña frente a la barbarie. Entonces, es un proyecto colonial por asentamiento, diferente al colonialismo metropolitano, y que se ha extendido a lo largo de este siglo, como decía Rafael, del siglo XX, y con continuidad en el siglo XXI. El 7 de octubre es un episodio que acelera, pero hubo otros que ralentizaron, Oslo I y Oslo II, y otros que aceleraron el proceso, que no paró nunca de colonizar y avanzar y matar. Bien, Juan Martín. Lo primero que tiene que pasar es que jamás libere a los rehenes. Sin eso no hay posible ninguna conversación. Ya hizo acuerdos, En segundo lugar, eso es lo que pasa. No le gusta escuchar las cosas que no están de acuerdo. Yo te escucho, Juan Martín. Yo no te interrumpí Muy tu bien. intervención. En primer lugar, liberar los rehenes. Mujeres violadas, niños masacrados con abuelos. Es tan aberrante lo que sucede de parte de los terroristas de Hamas. Segundo, ¿quién echó a la autoridad palestina de Gaza? Fueron los terroristas de Hamas. ¿Qué sucede? Así como habían negacionistas del nazismo en el siglo XX, hoy hay negacionistas de los terroristas de Hamas. Entonces es muy difícil comenzar a hablar. ¿Cuál es la autoridad palestina? ¿Los que los terroristas de Hamas expulsaron? A finales del siglo XX se dieron los diálogos de Oslo.
Eso comenzó, pero ahí habían autoridades israelíes y palestinas que se reconocían. Y no se hacían anunciando sedes. Se hicieron como se hacen estas conversaciones, por lo bajo. Anunciar la sede o pedir la sede le hace flaco favor a las conversaciones. Esto tiene que ser en otro idioma, en otro término. Quiero ir a lo que decía en la jornada de hoy Benjamín Netanyahu en la ONU. Gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí, mis palabras llegan ahora también en directo a los teléfonos móviles de los gazatíes, así que a los líderes restantes de Hamas y a aquellos que tienen encarcelados a nuestros rehenes les digo: deponed las armas, liberad los rehenes, dejad que se marchen a todos los 48, liberad los rehenes ahora. Si lo hacéis, viviréis. Si no, Israel os encontrará. Si Hamas acepta lo que exigimos, la guerra puede terminar ahora mismo. Gaza será desmilitarizada. Israel controlará la seguridad y habrá una autoridad civil establecida por gazatíes y otros y comprometida con la paz con Israel. En Gaza estamos eliminando el régimen de terror de Hamas y vamos a procurar que estos salvajes no vuelvan a amenazar a Israel otra vez. Es lo que estamos haciendo y es lo que haría todo gobierno digno de ese nombre. Bien, quiero ir contigo, Rafa. Sí. Escuchando a Netanyahu en la jornada de hoy, ¿hay posibilidades de dos estados? En este momento, a ver, la coalición gobernante de Israel es la más intransigente desde el punto de vista de la solución de dos estados que yo creo que ha tenido el gobierno. Y no es solo Netanyahu, atención, porque el mismo Netanyahu ha tenido una variación. Netanyahu llegó a tener reuniones con Arafat. Claro. Hace 15 años aproximadamente. Sí. No las tiene ahora. Algunos dirán, el 7 de octubre no ayudó para nada, determinados acontecimientos. Bueno, podemos entrar en un gran debate. Yo creo que, por ejemplo, hay un elemento que es clave en esta coalición y que empuja mucho a Netanyahu hacia la intransigencia, porque la política internacional hay que pensarla también siempre desde la política doméstica, ¿no? Cómo determinados movimientos en la política internacional afectan las chances de los votos. Bueno, para Trump, por ejemplo, cada movimiento también tiene que calcular sus votos. Y en ese sentido, a ver, Netanyahu tiene una coalición de cierta fragilidad. Está integrada por los ultraortodoxos, que no son los que tienen la postura más intransigente en este tema, se preocupan por otras cosas. Por ejemplo, no quieren que los dentro de sus propias filas vayan al ejército. Hay una norma que digamos, exonera a los ultraortodoxos de ir al ejército. Bueno, no es por ahí. Está su partido, el Likud, que es un partido, siempre fue, el origen del Likud viene por el lado de otro pensador del sionismo, que es llamado sionismo revisionista, que es Jabotinsky, ¿verdad? Y después tiene un movimiento que ganó mucha popularidad en Israel y que es como una especie de vanguardia en Israel, que es el sionismo religioso, para el cual tener toda la tierra de Israel, desde Gaza, desde el río hasta el mar, sí, es, digamos, de algún modo tiene equivalencias con Hamas en ese maximalismo. Bueno, esa es parte de la coalición de Netanyahu. Sin esos votos, la coalición de Netanyahu se cae. Por lo tanto, hay muchos analistas que están diciendo que esta gran intransigencia de Netanyahu, inclusive la continuación de la guerra, puede estar dada también por motivos políticos. Claro. De hecho, hay que decir, ¿no? Netanyahu tiene mucha movilización interna dentro de Israel también. Y hay quienes han planteado, o por lo menos pusieron sobre la mesa para discutir, si la democracia estaba en riesgo en Israel. Sí, a ver, hay varios temas ahí, porque uno es la democracia, repito, a lo que es el interior de la línea verde, las líneas más o menos del armisticio del año 49. Allí, si uno revisa todos los índices internacionales de democracia, Israel califica como democrático. No es un puntaje del índice que esté a la altura de Uruguay, los países escandinavos, los que son los líderes en la materia, pero sí es como un país democrático. Y es verdad quienes dicen que no hay ningún otro país en la región que tenga un puntaje de democracia. Eso es al interior de la línea verde. Pero después hay un problema. Israel ocupa militarmente la región de Cisjordania. Desde el año 67, luego de la Guerra de los 6 días, Jordania se retira y esa era parte originalmente disputada entre palestinos e israelíes. Y esa situación no se termina de resolver. De hecho, Netanyahu dice que la va a anexar, Trump le dice no, anexar no, hasta ahí no llegamos, sino
se rompen las condiciones. Y sigue en un estatus indefinido, más o menos 3 millones de palestinos bajo una ocupación militar, con una autoridad palestina muy frágil, pero con el signo de esa ocupación militar. Y eso necesita una solución humanitaria también. Por eso digo, se puede discutir muchísimo cuán legítimo, cuán ilegítimo fue el establecimiento del Estado de Israel. Es un debate histórico, es apasionante. Pero lo que no se puede discutir es que hay 14 millones de personas en esa pequeña tierra y que hay que adoptar una solución humanitaria para que se termine ese nivel de violencia colosal que hay en la región desde hace décadas. Y la única solución, insisto, realista, es la solución de los 2 estados. Dos consideraciones a propósito del modelo democrático. Yo te puedo citar a varios académicos judíos israelíes, Ziv Tachel, Ofer Kassif, Ilian Papé, Filkenstein, una cantidad, que precisamente cuestionan ese carácter supuestamente democrático y hablan de etnocracia, pero eso daría para otro programa. Da para otro programa. La segunda consideración tiene que ver con lo que decía Juan Martín. No hay una cosa más atroz que un Estado terrorista. Y eso es Israel hoy. Aplica lo que supimos en Uruguay, desgraciadamente, que es el terrorismo de Estado, planificado, calculado, con alta tecnología. Y eso es lo que vemos. No hay otra cosa. ¿Por qué? Ahora, Sí. la solución de los 2 estados, estoy de acuerdo. La ONU, en su 90%, respalda el Estado palestino. Al lado, en convivencia pacífica, habría que discutir también las condiciones. Desmilitarizado, desarmado, en fin. Es como decirle al colono, te voy a dar un pedacito para que vivas bien, pero cuidado porque estoy acá con la bomba nuclear, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle, en fin, entre comillas, detalle. Que por algo fracasaron, ¿verdad?, los años 90. La cuestión es que el Estado de Israel, el régimen sionista, como decimos nosotros, hoy en su versión maximalista, que, como decís tú, Rafael, es una versión nazi-sionista, porque aplica in totum todos los términos del Yo no dije eso, claro. Yo lo digo. Bien. Me hago cargo de lo que digo. Del nacionalsocialismo trasplantado al siglo XXI. Aplica en todos sus términos. Hay que escuchar a Smotrich, hay que escuchar a Ben-Gvir cuando habla de infrahumanos y cuando dice que hay que matarlos y ahogarlos todos en el Mar Muerto. Eso es racismo puro. Y hay que decirlo. Entonces, el Estado palestino sí, pero este señor Netanyahu, que tiene que ser sometido a tribunales ante la Corte Internacional de Justicia, dice, no, entreguen los rehenes. Mentira, eso es mentira, porque ya hicieron 2 treguas, y el régimen sionista los irrespetó, quebró la tregua, porque no le interesaban los rehenes, en definitiva. Entonces, ahora que vengan a decir, si liberan los rehenes, es un pensamiento cuasi mágico, muy naif, pero eso ya se dio. Hubo liberación de rehenes, intercambio con los 9.000 rehenes que tienen las cárceles de Israel en condiciones infrahumanas. Y se dio. Lo que pasa que el Estado de Israel, el régimen sionista, ¿qué hizo? Fue y quiso matar a la delegación que estaba negociando. Insólito. Robbie. Yo estoy de acuerdo con el racismo que él marca de Smotrich y Ben-Gvir, pero es exactamente igual al racismo que vos estás demostrando. Sí, vos estás demostrando ser muy antisemita, porque yo eso antisemita, sí, a mí me vas a decir que soy antisemita. Es muy fácil, es una muletilla que ustedes usan. Decíselo a los judíos que fueron frente a Torre Ejecutiva a decirles no en mi nombre. Decíselo a ellos. Ahora te sirven esos judíos. No, no me sirven, no me sirven, querido. Hace mucho que lo digo. El grado de antisemitismo que vos vomitás con tu veneno cuando hablás. Es antisionismo, que no es lo mismo. Genera... Antisionismo, bueno, que no es lo mismo. Llévate la pelota, jugás solo. Pero si me estás insultando, querido. No bien, vamos a ordenar. Ser antisemita no es un delito. Bueno, entonces fíjate en lo que decís, porque el poder de las palabras tiene un poder enorme y nunca sabés a qué cabecita llega eso que vos estás diciendo. Hace 9 años mataron a un sanducero por el solo hecho de ser judío. ¿Por qué? Porque gente como vos vomita ese veneno que le llega a la cabeza de la gente y que termina en eso. Entonces yo digo, como sugirió ella, ¿no aprendimos nada? ¿No podemos nosotros por una vez agarrar y decir, sentemos... Israel
y Egipto y Jordania eran como los enemigos acérrimos. Hace más de 45 años que hay paz ininterrumpida con Egipto y más de 30 con Jordania. ¿Por qué no lo podemos tener con una franjita de 40×9? ¿Por qué no? Porque el Estado de Israel siempre nunca es el malo. respetó ninguna resolución de Naciones Unidas y siempre siguió colonizando. No seas malo, Cristian. Que no. ¿Y qué pasó al día siguiente del 14 de mayo del 48? ¿Qué pasó? 5 ejércitos atacaron a Israel. ¿Perdón? El 15 de mayo del 48 se crea el Estado de Israel un día antes y al otro día lo atacan 5 Robbie, ejércitos. ¿y qué había pasado antes, unos meses antes? El Plan Dalet, ¿te suena? ¿Lo conocés, el Plan Dalet? No. ¿No sabés lo que es el Plan Yo lo Dalet? que sí sé es ¿Querés que en te lo Naciones explique? Unidas se votó la Andale, partición. estudiá. En 2 países, Estudiá, uno y después vení a festejaron hablarme y lo del Plan crearon. Dalet. A ver, quiero volver a hoy, porque es cierto que es un conflicto muy largo y muy complejo, pero intentemos, ya con lo que tenemos hoy nos alcanza y nos sobre. Solo el discurso de Netanyahu me parece que genera alarmas en todo el mundo, ¿no? O sea, no reconoce nada de lo que está haciendo, lo justifica, se jacta de haber arrasado Yemen, Irán, Irak y Cisjordania. O sea, a mí me parece que para poder llegar a un entendimiento no alcanza con calificar. Hoy calificar de terrorista a cualquiera que se opone es un aval para realmente arrasar a esa persona. Eso me parece que nos hace realmente no llegar a ningún... La propia familia de los rehenes que tiene Hamás, hoy en Israel estaban diciendo que este discurso de Netanyahu los ponía en riesgo a esos 48 que todavía están. O sea, a mí me parece que no reconocer esto y solo dedicarnos a calificar al otro sin poder entender cómo hacemos para salir de esto, porque con esa vía pasa lo mismo ahora en Estados Unidos, cualquiera dice a un migrante y lo sacan como si fueran subhumanos. Esa manera de entender como humanidad las cosas y quedarnos muy tranquilos porque condenamos de terrorista a alguien, pero no tomamos ninguna medida para controlar el desborde violento de una supuesta defensa del Estado de Israel, realmente creo que no contribuye a nada. Lo estamos viendo todos los días. Y eso no nos genera más que discursos de oposición en lugares como Uruguay, donde realmente, como usted decía, supuestamente es un país que trata de vivir una vida tolerante y realmente no podemos tener una posición en Naciones Unidas hoy que realmente ponga a Uruguay en el país que condena todo genocidio. Quiero ir a la posición de Uruguay, pero antes me pidieron la palabra Juan Martín. Sí, es que es muy difícil tratar de conversar cuando siguen habiendo, aquí en Uruguay, en el mundo ni que hablar, pero aquí en Uruguay, quienes defienden a Hamás y que entienden que es un grupo de amigos. Son terroristas, hay que decirlo, Lilian, son terroristas. Bueno, Mirza, perdón. ¿no son terroristas para ti jamás? ¿Son terroristas? El 7 de octubre. ¿Son Si me terroristas? dejas explicarte, lo Pero explico. yo te voy a preguntar ahora, vamos sí, a tú organizarnos. hablaste. Ahora, son el terroristas, 7 son terroristas, Lo son mismo que el terroristas, Estado son de Israel terroristas, es terrorista. los que estimulan, Estado de los que Israel, estimulan ¿sí no o no? solamente lo que Netanyahu decía es un Robbie, terminen, por favor, no solamente y- lo que pero por decía favor. Robbie, Sí. lo que vimos hace unos días en la puerta de un colegio. Ahora Lo vamos que- a ir a sí, pero, Uruguay. Viviana, pero ¿sabés qué pasa? Todo eso deriva en esto. Quiero- o sea, realmente entiendo. como papá de una niña, pensar que hay gente que en la cabecita piensa que está bien ir a manifestar el repudio a un Estado en la puerta de colegios a la que van niñas y niños, realmente yo no sé eso de dónde se trae. Y eso es la consecuencia de esas posturas que defienden Mirza y Lilian. Rafael. Sí, yo creo que es muy importante evitar las grandes simplificaciones. Y quiero hablar de nuevo sobre el tema de los nacionalismos. El nacionalismo judío, el del sionismo, digamos, y el palestino. No se puede generalizar y decir que no hay ningún nacionalismo palestino dispuesto a comprometerse con, por ejemplo, una solución de dos estados. Que necesariamente implica renuncias dolorosas para el pueblo palestino como las implica para el movimiento sionista. Son renuncias dolorosas, por eso es tan difícil firmar la paz. Como dijo en algún momento Alberto Spectorowski, paz queremos todos, el tema es cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por la paz. Ahora,
Hay nacionalismo palestino intransigente, lo ha habido siempre, que quiere la tierra desde el río hasta el mar. Y lo mismo con el sionismo. Y en ese sentido creo que hay que complejizar la palabra sionismo. Sionismos ha habido muchos. Podrá haber habido un costado ciego en la fundación del sionismo. Hay un excelente libro, por ejemplo, de Ari Shavit, que se llama La tragedia y el triunfo de Israel, que habla de ese costado ciego. ¿Cómo no? Sí, pero hay muchos sionismos. ¿Acaso Netanyahu es el primer ministro de Israel? Pero hay una oposición desde el sionismo a Israel. En Israel y en la diáspora también. Sí. Por ejemplo, nombro el partido Ademokratim. Tiene una visión totalmente diferente sobre el tema del conflicto, pero totalmente diferente. Y sigue, por ejemplo, una defensa muy férrea de la lógica de dos estados. Hace tiempo que pide por el fin de la guerra, por una solución humanitaria. J Street en los Estados Unidos es un movimiento muy importante, desde el sionismo, insisto, porque además hay que incluir, como decía Cristian, los judíos que son o antisionistas o no sionistas, que no es lo mismo, ¿no? Sí. Hay un matiz ahí. Por ejemplo, la asociación Jaime Shiklovsky en Uruguay se define como no sionista. Eso quizá también es para otro programa. Sí. Hay que hablar del antisionismo dentro del universo judío. Por eso es muy peligrosa la simplificación. Hay que hablar del antisionismo judío, del no sionismo judío y de los, subrayo, de los sionismos judíos. Porque hay muchos y hay varios que están dispuestos a una solución con compromiso y humanitaria. Es todo muy complejo. Ahora, para vos, y quiero ir después allá a Uruguay, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, pero para vos, Rafa, ¿esto con quién se negocia? Porque yo me pregunto, ¿quién es Hamás? ¿No? ¿Con quién se negocia? ¿Con quién se habla en Hamás? ¿Cuál es el poder que tiene hoy Hamás? Bueno, es una gran pregunta. Pero ya está negociado. Eso Lo dijo Mahmoud Abbas, lo dijo en su declaración ante Naciones Unidas. Dijo lo que todos querían escuchar. Hamás no va a estar en la gobernanza del futuro Estado palestino, no va a tener ninguna participación política, lo dijo, y eso obviamente forma parte de una negociación interna entre todos los grupos, que son 14 organizaciones, no solamente Hamás. Y que me venga a decir que yo soy el defensor de Hamás, bueno, y que antisemita, bueno, a mí me han dicho de todo, ¿no? Pero en fin. A ver, el discurso de Abbas dentro de la tragedia que ha significado esto, es un discurso promisorio, que da cierta esperanza, por supuesto. Porque hay por lo menos en la retórica, una señal de poder regresar a las negociaciones. Pero hay una pregunta crucial que hacerse. ¿Cuál es la representatividad de Abbas en el campo palestino? Esa es una pregunta difícil de contestar. Es cierto, seguramente hubo negociaciones, obviamente, pero también es cierto que la autoridad palestina, Fatah y Hamás, han tenido históricamente divergencias muy profundas, que terminan como lo que se mencionaba hoy, cuando la autoridad palestina gobierna la Franja de Gaza, Hamás finalmente la destierra. La expulsa. Sí, la expulsa. Entonces, es complicado el tema, y es una de las preguntas que quedan por verse. ¿Cuál es la representatividad hoy, por ejemplo, de Abbas o de una Porque línea? lo que hay acá también son de una línea compromisos negociadora en incumplidos la totalidad del campo palestino. Claro, lo que hay acá también son compromisos incumplidos de las dos partes, y obviamente la confianza que no existe, ¿no?, para estas negociaciones. Tenemos que ir a una tanda. Al regreso vamos a hablar de Uruguay, la posición de Uruguay y también cómo a nivel social está permeando todo este tema. Breve y ya seguimos. Seguimos en vivo por la pantalla de Canal 4 en todas las voces, 4 minutos para las 11 de la noche. Y ahora vamos a venir a todo lo que está sucediendo en Gaza, pero a cómo está repercutiendo en Uruguay. Esta semana el presidente de la República estuvo en la ONU, habló de este tema. Vamos a escucharlo y hay más repercusiones también, pero vamos a escuchar lo que decía el presidente Orsi. Condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. El fin nunca justificó los medios. Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra, sin importar el Dios que se invoque para justificarla, y merecerá siempre nuestra más visceral condena. Ningún Estado que se precie de democrático
y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. E instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU, e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles inocentes, e instamos a la liberación de los rehenes. ¿Cómo analizan la postura de Uruguay después de este discurso del presidente y también en la postura que ha mantenido en el último tiempo, ¿no, Roby? A mí me pareció un buen discurso, bien preparado, inteligente, poniendo por delante lo que Uruguay tiene para ofrecer, que es, frente al mundo somos un faro de convivencia, de democracia, y me parece que está muy bueno que lo proponga como un eventual lugar desde donde podrían eventualmente resolverse conflictos como este. No olvidemos que Uruguay tuvo una participación muy importante en el 47 con Rodríguez Fabregat, que no solamente no fue de escritorio, él visitó Palestina, se entrevistó con la gente, vio lo que era esa tierra que estaba terriblemente en malas condiciones, estuvo en los campos de refugiados donde había decenas de miles de judíos que habían salido de los campos de concentración y exterminio, y él fue uno de los promotores de 2 pueblos en esa región. Y Uruguay lo votó y lo avaló. Quiero decir que esas palabras del presidente se condicen también con esa posición de Uruguay de 2 estados desde siempre. Bien. Mirza, ¿cómo ves? Bueno, desde mi punto de vista fue correcto, sin embargo no dice las cosas por su nombre. Y como lo hicieron brillantemente otros mandatarios, no solamente Petro, Boric, sino también incluso de Europa, Asia y África. Pero en todo caso, fue correcto porque condena lo que hay que condenar. Obviamente no dice genocidio, tendría que haberlo dicho, pero bueno. De todas maneras, aquí hay un historial, porque cuando nosotros hablamos con Mario Luetkin y hemos solicitado incluso entrevista, audiencia con el presidente, estamos esperando, hace 5 meses, en fin, hemos dicho, no tiene ningún sentido la Agencia de Innovación en Jerusalén, ningún sentido. Y de a poco el gobierno modificó su postura original de vamos a dejar lo que hizo el anterior gobierno, y congeló la Agencia de Innovación Continuo. Asimismo, el problema es que... Porque me estás abriendo de otro paraguas, déjame terminar con el tema del presidente, porque la Agencia de Innovación es un tema de polémica, o por lo menos fue polémico en sí mismo. Forma parte de la política exterior uruguaya. Está bien, vamos ahora a eso, pero quiero terminar con la postura de Uruguay en la ONU, porque también verlo cómo lo vieron a nivel político, ¿no? Desde la propia izquierda y desde la oposición. Lilian. Bueno, yo creo que la buena intención está, o sea, lo que se propone el Estado uruguayo es tratar de contribuir a un proceso de pacificación, de encontrar la manera. Yo creo que fue innecesariamente elíptico, se podría haber dicho las cosas como históricamente se han dicho. Uruguay ha reconocido el Estado de Palestina desde 2017, o sea, no tenía ni necesariamente que tratar de justificar algo. O sea, creo que yo hubiese esperado un discurso más enfático, teníamos todas las condiciones de hacerlo, la fuerza política lo ha manifestado, gran parte de la militancia del Frente Amplio que votó este gobierno también lo ha hecho. Creo que en aras de tratar de tener ciertos equilibrios y cuidados fue mucho más cauteloso. Yo reivindico la intención, quizás no la forma de decirlo. Bien. Desde el punto de vista lo que se expone en el discurso del presidente Orsi, no se puede discrepar, por lo menos con ninguno de estos conceptos que él virtió. Sí. Naturalmente, puedo coincidir con Lilian, pero seguramente por razones distintas. Tal vez le haya faltado un poco más de contenido. Pero ojo, aquí la persona que mejor ha definido o ha explicado por qué Uruguay mantiene la postura respecto a lo que algunos sectores de la izquierda reclaman en cuanto a la declaración de genocidio por parte del Estado uruguayo, ha sido la propia subsecretaria de Relaciones Exteriores.
que ha explicado por qué no configura un genocidio. Entonces, a partir de eso, dicho esto, compartimos, y Rafael lo explicaba muy bien, la postura de Uruguay, la postura histórica de los dos estados, dos naciones, dos países. Ahora, Uruguay ya ha tenido experiencias de autoproclamarse o pretender autoproclamarse sede o solucionador de conflictos y han sido poco exitosas. Entonces, tal vez un poco de voluntarismo de parte del presidente en estos casos, en este aspecto puntualmente, pero conceptualmente uno no puede discrepar porque Uruguay es un estado de paz, un estado democrático, un estado que apela a la solución pacífica de las diferencias, y ni que hablar. Desde ese punto de vista, discrepar con las expresiones del presidente no tiene ningún sentido. ¿Hay voluntarismo? Yo creo que fue un discurso en la línea de lo que viene haciendo el presidente. El presidente en este tema no lidera, sigue un poco y gradualmente, mientras más se intensifica el conflicto, Uruguay, con el estilo uruguayo, gradual, va subiendo un poco más el tono, ¿verdad? Es interesante porque los principales cuestionamientos que ha tenido Orsi en este tema puntual han estado adentro del Frente Amplio, adentro de la fuerza política del Frente Amplio. Me recuerda un poco, el tema es muy diferente, pero que el Frente, siendo gobierno, tuvo a veces algunos de estos temas. Por ejemplo, Tabaré Vázquez con el aborto. Un tema que sobre todo hacía mucho ruido a la interna del Frente Amplio. Hay un sector importante del Frente Amplio, de la ciudadanía y de la militancia, sobre todo del Frente Amplio, que quiere más, que le exige más al presidente Orsi. Y bueno, y el presidente Orsi, por supuesto, navega, y también hay que decir algo, porque a veces se dice que el presidente no se juega de más, pero también requiere una dosis de valentía, no cobrar al grito, en la equivocación o en el acierto. El que tiene los dos sombreros, digamos, en este tema y lo ha hecho explícito, no sé si lo tenemos para compartir, es el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, ¿no? Que ha dicho en las últimas horas, como militante y dirigente político pienso esto, como secretario de la Presidencia tengo que decir esto otro, ¿no? Y bueno, navegando entre esa contradicción, entre esa tensión, está el gobierno y el partido del gobierno, que es el Frente. Ahora, ¿hasta dónde van a tirar, ¿no? Desde el Frente? Porque han emitido también declaraciones. Bueno, ha sido muy cauteloso el Frente Amplio, trataba de tener todos los cuidados, se pronunció el 7 de octubre con relación a los atentados al acto de Hamás, o sea, por eso me parece indignante que hayan algunas declaraciones públicas, y ha tratado de realmente tener una negociación todo el tiempo para justamente plantear la injusticia de lo que sucede en Palestina y lo que estamos viendo, teniendo en cuenta también que hay una comunidad judía que se ha manifestado de forma muy enfática en relación a que Uruguay no se pronuncie de que está frente a un genocidio, de la misma manera que hay una comunidad que está realmente presionando para que sea mucho más enfática en la condena de lo que está pasando. ¿Cuál es el rol? Bueno, me parece que el rol es apuntar a todo aquello que realmente contribuya. Primero, a poner las cosas en su lugar y decir las cosas con su justo nombre, porque lo que estamos viviendo es un horror y realmente no se puede disimular. Y después encontrar los caminos. Obviamente que no son las polarizaciones, polarizar la situación va a incrementar el conflicto y esto tiene que estar a todos los niveles y en todos los países y por todas las participantes en este conflicto. Entonces, a mí me parece que tironear, lo que se trata de hacer desde la bancada del Frente Amplio es primero responder a los principios históricos y biológicos que tienen que ver con actos terroristas y que realmente sean genocidas y que arrasen a un pueblo sobre otro. Esto es histórico, es defensa, y el terrorismo de Estado forma parte del dolor que lleva la izquierda en sus propios cuerpos. Entonces no se puede tan graciosamente presionar, y lo que hay que tratar es, yo lo que sí comparto es todos los esfuerzos para buscar una manera en que Uruguay contribuya en el sector de la humanidad que realmente procure parar esta locura y realmente encontrar la solución. Roby, ¿cómo está viviendo hoy la comunidad judía uruguaya? Con miedo, lamentablemente con miedo. ¿Por qué? Por una consecución de hechos a los que no estamos acostumbrados y que en la medida en que no se manifiesten y se expresen, vamos a empezar a naturalizar ese tipo de situaciones. Hace no mucho,
y no me voy a ir mucho más atrás en el tiempo, hubo una pintada en el cementerio judío. Hace poco, después de eso, un alumno en la UDELAR sufrió la discriminación de una profesora. A los pocos días, el acto, el banderazo, no sé cómo se le llamó, a poquitos metros de la escuela integral. Estamos viendo que cuando se habla de genocidio, sin que Naciones Unidas se haya pronunciado, porque si me dicen Naciones Unidas ya lo decretó, ya pasó todo el proceso de años y lo determinó, bueno, que lo digan, pero si Naciones Unidas no se expresó aún, seguir diciendo que es genocidio es seguir alimentando la cabecita de la gente, y por eso digo, yo puedo tener herramientas como para enfrentar esta situación, pero mi celular recibe permanentemente llamadas de madres, de padres, de abuelos, gente muy grande que me hacen acordar a las historias que mi abuelo me contó por las que se fue de Alemania hace 85 años. Entonces, se está viviendo una situación que en la medida en que no se frene, no sé dónde termina. Ahora, porque en la Segunda Guerra Mundial se terminó en campos de concentración y exterminio, pero no empezó ahí. Empezó con discursos que van aumentando su escalada y lleva a lo que finalmente terminó siendo, que no quiero que ocurra en Uruguay. A mí me gustaría aclarar una cosa, ¿no? Porque ya salió un poco los términos acá, pero criticar al gobierno de Israel no es antisemita, ¿no? De hecho, en Israel, lo decíamos, hay movilizaciones. Entonces, ¿qué es ser antisemita? Te pido explicar eso. Y también que me expliques qué es lo que sentís que está creciendo en Uruguay, si es el antisemitismo o la crítica al gobierno de Israel. Bueno, como dije hace un rato, de pronto son todos expertos en política israelí. Por suerte en Israel, si no me equivoco, en octubre del año que viene hay elecciones, de manera que si Netanyahu no es un tipo querido, no lo van a votar. O sea que hay democracia, no es como, por ejemplo, la autoridad palestina, Mahmoud Abbas está hace 17 años, no se llama elecciones, jamás lo mismo en Gaza, en Israel, lo pueden sacar en elecciones, él no se va a quedar a vivir para siempre. El temor que se está sintiendo es cuando un niño tiene miedo de vestir su kipá o el uniforme de la escuela a donde va porque identifica que es judío. Tiene miedo. Yo puedo juzgar a un niño que tenga miedo cuando se ven ese tipo de manifestaciones. La verdad, no los culpo. Por supuesto que no se ha suspendido ninguna actividad judía, ni religiosa, ni nada. Y vaya si sería un problema si tuviéramos que empezar a suspender. El Uruguay ha sido maravilloso para la colectividad judía y lo que pretendemos es que lo siga siendo. Ningún favor especial. Nunca la colectividad judía presionó a Orsi. Vos decís que pediste una reunión donde no te la dieron. Yo no tuve reuniones con Orsi ni nunca le pedí que no diga que no es genocidio. Me parece algo muy cauto de quien es presidente de todos los uruguayos. ¿Sentís entonces que el antisemitismo está creciendo. En aumento? ¿Rafa? A ver, el tema es complicado. Muy. Primero, desde el principio. ¿Por qué? Uno puede pensar el antisemitismo en dos dimensiones. El antisemitismo clásico, por ejemplo, cuando se decía que había un complot internacional para que los judíos dominen el mundo en una forma maligna, ¿verdad? El antisemitismo religioso, que los judíos mataron a Jesús. Hay muchísimos prejuicios de ese tipo, ¿no? El desprecio de los judíos como pueblo, el antisemitismo racial, que le costó al pueblo judío 6 millones de personas, ¿verdad? Donde no había ningún conflicto. Esa es una diferencia con hay muchas diferencias entre toda la tragedia que se está viviendo en Gaza y el holocausto del pueblo judío, ¿verdad? Una de ellas es que no había un conflicto. Un día llegó un buen señor que se llamaba Adolfo Hitler y decidió que los judíos eran una raza inferior que merecían ser exterminados y fueron aniquilados, entre otras cosas, en cámaras de gas. ¿Ah? Entonces, ese es el antisemitismo más clásico. Con el tema de Israel surge, por un lado, una postura política que es
desde el punto de vista discutible, pero válida para la discusión política, que es el antisionismo. Es decir, discutir el proyecto de la creación del Estado de Israel como Estado judío. Siempre y cuando tenga una alternativa humanitaria, por ejemplo, hay antisionistas que defienden un único Estado desde el río hasta el mar donde vivan en forma laica 14 millones de personas. Personalmente, desde un lugar analítico, entiendo que esa solución es inviable, es utópica. Yo no veo conviviendo a 7 millones de palestinos y 7 millones de judíos después de tantos años de sangre en un Estado único. Pero hay un antisionismo de ese tipo y no es antisemitismo. ¿Cuándo es que el antisionismo se confluye con el antisemitismo y genera este nuevo fenómeno que tiene algunas décadas, que es el antisionismo antisemita? Hay una placa que yo traje para ilustrarlo. Es cuando los viejos prejuicios antisemitas lo pedimos a ver si la tienen ahí. Se mezclan con la crítica al Estado de Israel. Y yo, me parece que lo mejor acá es poner algún ejemplo concreto para que se entienda de lo que estamos hablando. Yo decía que teníamos esta placa y si no, voy a mostrar, quiero leer porque esto es muy común en redes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si me dan... ¿Estás buscando un tuit? Bueno, Sí, búscalo y ejemplo, ahí tenés la placa. Capaz que podés basarte en esto, Acá- Rafa, porque tenemos poco tiempo. Acá tengo uno. Y tenés la imagen, explícala, por favor. Tenemos la imagen aquí. Bueno, ese es un meme que apareció en redes comentando una noticia uruguaya. Sí. ¿Qué tenemos ahí? Un conjunto de ratas detrás de la bandera de Israel y las ratas usando una kipá. La asociación del judío con una rata es histórica, tiene muchísimo tiempo. Entonces, acá hay una mezcolanza muy clara de antisemitismo con antisionismo. Déjeme decir algo más. Hubo una gran discusión sobre las declaraciones de Micaela Melgar. Como digo, la frase desde el río hasta el mar puede decir muchas cosas. Hubo una interpretación de que esa frase significaba barrer con el Estado de Israel, pero lo que me interesa es un comentario que alguien dejó. Un uruguayo. Dice lo siguiente: yo no sé qué tan cierto sea lo que dijo esa señora, pero me parece una idea excelente. Se precisan jabones para repartir en las canastas del Mides. Jabones en alusión a que el nazismo hizo de la piel de los judíos jabones. Estamos hablando del antisionismo antisemita. Entonces, el antisionismo por sí mismo es un concepto diferente del antisionismo. Pero como en nuestras sociedades hay algo basal, hay racismo. Ayer yo escuché a un relator de fútbol, entró un jugador colombiano, ¿verdad? Afrodescendiente. Dijo, vamos a ver cómo juega este negrito, dijo. Ahí hay un racismo basal, no importa la intención, porque evidentemente le está dando una cuestión, lo está infantilizando al jugador de fútbol. Hay racismo basal, hay machismo basal, hay antisemitismo basal. Te diría, ¿no? Y eso se mezcla con una cuestión política. Bien. Entonces se convierte en un fenómeno muy difícil de discernir, pero claramente cuidado con la otra operación. Bien. Si convertimos cada crítica al Estado de Israel en antisemitismo, tenemos un serio problema. Tengo nada de tiempo, necesito ir cerrando, pero... Es precisamente eso lo que decía Rafael, porque yo puedo ilustrarlos a ustedes con un montón de mensajes por las redes diciendo exactamente lo contrario, es decir, que los árabes y los palestinos son infrahumanos, que tienen que desaparecer de la tierra, porque son el problema. Infinidad. Entonces yo, ¿qué debo decir? Hay una islamofobia, hay una aversión hacia los árabes, los que nosotros venimos de Egipto. Bueno, en realidad acá hay un instrumento que es fácil de manipular, es inmediatamente cancelar todo diálogo y deslegitimar la opinión de quienes decimos somos antisionistas, inmediatamente diciendo, no, sos antisemita, antisemita, entonces ya no se puede hablar nada. Bien, un mensaje final porque me quedé sin tiempo. Sí, pasa Martín, que no hablaste. en esta última vuelta. A ver, tan condenable unos comentarios como otros. O sea, me refiero a no los comentarios que dan Rafael y Cristian, sino las aberraciones que se comentan a las publicaciones. Ni que hablar. Ahora, muchas veces también, Viviana, se dice, una cosa es la crítica al Estado de Israel y otra cosa es el antisemitismo. Ahora, ¿qué hicieron los chicos que van a un colegio para que se le manifiesten en la puerta? Eso es claramente antisemitismo. No es una crítica al Estado de Israel, porque lamentablemente
el reclamo para que el embajador Graeber no sea nombrado en España, un embajador de carrera, un señor, yo no sé qué vota el señor Graeber. Ahora, es uno de los mejores embajadores que tiene nuestro cuerpo diplomático de carrera. La participación de Uruguay y del gobierno uruguayo como observador en el Grupo de la Haya, un grupo antisemita de países que se reunieron en Bogotá de forma secreta, estaba la bandera Uruguay y participando. Esas cosas son las que nos ayudan. Y prohibir la bandera palestina, prohibir la bandera palestina es un acto de islamofobia. Es lo que pasa. Justamente, yo puedo andar con una banderita palestina, inmediatamente soy antisemita, soy perseguido. Bien, en la puerta de un colegio. En la puerta de un colegio ante niños. El muchacho que tenía la banderita se le hicieron sacar porque dijeron, acá enfrente ninguna bandera palestina. No me parece que sea la manera de conducir. Y realmente yo apelo a la responsabilidad de los políticos. Sí, claro. Yo apelo a la responsabilidad de los políticos. Y realmente creo que no es de esta forma. En Uruguay no hay judeofobia. No. En Uruguay hay gente que realmente es racista, es xenófoba, es machista, es violenta. Y eso es uno de los trabajos que venimos trabajando desde hace muchos años para realmente vivir en una sociedad y un Estado laico que respete. Y me parece que a escala ni se puede comparar. Sí hay persecución en Estados Unidos. Trump ha pedido listados de docentes para condenarlos, por supuesto, actos antisemitas por manifestarse contra el genocidio. Bien, me quedé sin tiempo, les agradezco muchísimo a los 5 por habernos acompañado en la noche de hoy. Yo me quiero ir con una frase. Todo el mundo habla de paz, pero la realidad es que nadie nos educa para la paz, ¿no? Nos educan para competir y ese es el principio de cualquier guerra. Por ahí nace también todo esto. Les agradezco mucho a todos por estar del otro lado. Buen fin de semana para todos.